Hermanos de Futbolistas para Cristo, Dios los bendiga en este día, a esta hora, 12:30 de la tarde. Vamos a dar inicio a esta reunión de Futbolistas para Cristo y vamos a continuar con el tema del carácter de Cristo. Pero antes vamos a tener un momento de oración y yo le invito ahí en su lugar, ahí donde usted está, en este momento, únase en oración, unámonos en oración por los futbolistas, por los directores técnicos, por cada persona que labora con ellos, que convive con ellos y sobre todo por los coordinadores de cada ciudad y de cada campo y de cada estado que se esfuerzan día a día para alcanzar a aquellos futbolistas que aún no han recibido al Señor. Así que ahí en su lugar vamos a tener un momento de oración. Dios, te damos gracias, gracias por la vida y la salud que nos das, gracias por este momento. Y en esta hora, Padre, queremos pedirte por los futbolistas, Señor, que están escuchando tu palabra en este momento, porque tú los ayudes, tú los guardes, Señor, tú los bendigas, Señor, y sobre todo que tú les des gracia en el momento en que tengan que jugar, en el momento en que tengan que desenvolverse, Señor, sin dejar de pensar en ti, Señor, y en tu palabra. Señor, yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú los guardes en el hueco de tu mano de toda lesión, de toda molestia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, guarda a sus familias, Señor, guarda a sus hijos, a sus esposas, a sus padres, a cada una de las personas que con ellos conviven, Señor, en el nombre de Jesús. También a los directores técnicos de esta Liga MX y Liga de Ascenso, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús por cada una de las personas, Dios, que tú has puesto estar al frente de ellos y que les comparten el Evangelio. Padre, te pido grandemente, Señor, que tú sigas usando a cada uno de los coordinadores, Dios, de cada ciudad, de cada estado, Señor, de cada país, a que puedan alcanzar más futbolistas para ti, Señor, y que esto, Señor, esto no llegue nada más a algunos lugares, Señor, sino a todo el mundo. Padre, también bendice, Señor, este movimiento de futbolistas para Cristo. Pon los medios, pon las herramientas, pon la economía necesaria, Señor, para que todo esto se vaya desenvolviendo día a día en el nombre de Jesús. Te damos la gloria a ti, Padre, por este momento. Amén. Después de escuchar unas alabanzas, vamos a continuar con este extraordinario tema del carácter de Cristo. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin,
Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. La palabra de Dios dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y es tiempo de exaltar el nombre de Dios. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo,
mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres bien. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Pues bien, después de habernos gozado un momento, vamos a continuar con este tema, hermanos, de el carácter de Cristo. Y hoy hablaré de algo que pocos libros tocan y que muchos lo desechan, el enojo. Pero antes vamos a tener un pequeño resumen de la diferencia entre carácter y temperamento. Hay muchos libros o tratados que hablan del carácter de los cristianos y todos tienen un punto de partida, Jesucristo. Así que esto no es la excepción. La pregunta que todo cristiano y no cristiano se hace es, ¿puedo cambiar mi carácter? ¿Es posible cambiar mi temperamento? ¿Dios cambiará mi personalidad al hacerme cristiano? Y aquí nos topamos con tres conceptos bien diferentes uno del otro, pero a la vez son complemento uno del otro. Así que para entender mejor de lo que hablo, comenzaremos explicando qué es el temperamento. Según el diccionario de la Real Academia Española, el temperamento es la constitución particular de cada individuo
que resulta del predominio fisiológico de un sistema orgánico. El carácter, según el diccionario de la Real Academia Española, es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue de las demás por su modo de ser u obrar. Y la personalidad es, nuevamente, según el diccionario de la Real Academia Española, la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. La verdad es que todos estos conceptos están muy rebuscados y a veces no entendemos al 100% qué es temperamento, qué es carácter y qué es personalidad. Pero se los voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible. Temperamento es innato, ya viene incrustado en su ADN, es genético, mientras que el carácter es adquirido. Usted lo va adquiriendo con los hábitos que usted va desarrollando día a día. Claro que tiene que ver un poco de genética, pero son hábitos adquiridos. El temperamento no es modificable, ya que es genético, está en su ADN y no cambia. Sin embargo, el carácter, ya que es genético más hábitos aprendidos, lo puede ir modificando, es decir, la parte aprendida la puede ir modificando a su gusto. El temperamento no es controlable, no puede modificar su conducta, no puede educarse. El carácter, por otro lado, es controlable, es susceptible a modificarle la conducta y puede ser educado y reeducado. Es decir, que usted puede adquirir un carácter ahorita y con el paso del tiempo ese carácter lo puede ir reeducando para algo mejor. Y la personalidad es la combinación de ambas, hermanos. Es carácter más el comportamiento. Después de haber visto lo anterior, ahora sí entraremos en este maravilloso tema del carácter del cristiano, que debe de reflejarse en el carácter de Cristo con la única finalidad de que usted pueda dominar su carácter y hacerlo más a su semejanza. Hoy veremos el tema de el enojo. Así es, el enojo. El enojo es parte de su carácter, es parte de ese carácter como cristiano que debe de tener. El apóstol Pablo usó del mismo temperamento con que persiguió a la iglesia para predicar el evangelio. Recuerda que así como persiguió a la iglesia, iba con los fariseos, con los líderes, les pedía cartas para ir a hacer arrestos y muchos concuerdan también que también mandó matar gente. Pues bien, con ese mismo temperamento con que persiguió a la iglesia, ese mismo temperamento le sirvió para predicar el evangelio. Sin embargo, su carácter, hermanos, su carácter cambió totalmente, porque antes tenía de qué presumir, era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, y cuando él viene a Cristo, él cambia y todo lo tiene por pérdida. Leamos juntos Filipenses 3, 4 al 7, que dice de esta manera: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Se da cuenta que su carácter cambió totalmente. Dios siempre usará su temperamento y cambiará su carácter para su obra. Así que tenemos esta cualidad de carácter que les mencionaba hace un momento, que es el enojo. Es una cualidad que pocos controlan y que es muy importante saber cuándo pararla. No es igual que el amor. Entre más amor tengas, será bueno. Pero en el caso del enojo, entre menos tengas, será mejor, sin dejar que desaparezca de tu vida.
Hay ocasiones que necesitamos demostrar enfado o enojo. La Biblia nos dice en Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando vemos este versículo entendemos que sí es posible enojarnos, pero no debemos de llegar al punto de pecar. Y es ahí donde tenemos un gran problema. ¿Cuál es el punto donde el enojo se vuelve pecado? En la Biblia vemos pocas veces que Jesús demostró esta cualidad de carácter. La mayoría recordamos cuando echó fuera a los cambistas del templo porque el celo de la casa de Dios lo consumía. Vayamos a este pasaje en Juan 2, 13 al 15. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Sin embargo, hermanos, en muchas otras ocasiones Jesús también demostró enojo sin llegar a pecar, es decir, nunca pecó, porque la Biblia nos dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros, por usted y por mí, Dios lo hizo pecado. En Marcos 10:14 tenemos que Jesús se indignó con los discípulos. Acompáñenme a Marcos 10:14 para que vea cómo dice la escritura. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Tenemos que Jesús, dice la palabra de Dios, se indignó con los discípulos porque no dejaban que los padres presentaran a los niños delante de él. La palabra que se usa en griego para referirse a indignarse es aganacteo, que significa violenta irritación, y es usada también para referirse al enojo. De hecho, en Mateo 20:24 encontramos la historia de Jacobo y Juan, que le piden a Jesús sentarse a su diestra y a su izquierda cuando esté en su reino. Y Jesús les hace ciertas preguntas a los cuales ellos dicen que sí a todo, y les dice Jesús, de cierto os digo que todo eso van a hacer, pero el que se siente uno a mi derecha y otro a la izquierda no me corresponde a mí darlo, sino a mi Padre. Pero lo que nos interesa aquí es que los demás discípulos, dice la palabra de Dios, que se enojaron con ellos. Y la palabra que se usa para designar se enojaron es la misma base que se usa para se indignó en Marcos 10:14. Sin embargo, no es la misma palabra en griego que se usa en Marcos 3:5, donde Jesús dice claramente que miró a los que estaban en la sinagoga con enojo. Si usted puede en su casa ver esta historia, hágalo por completo. Pero dice que los miró con enojo por la dureza de sus corazones. Pero la implicación es la misma. Jesús sintió enojo. Hay una diferencia entre esta palabra y la palabra que vimos hace un momento. Esta palabra nos da la idea de enojarse y después de enojarse dar una lección contra el que se enoja. Por eso, cuando Jesús se enoja con ellos por la dureza de sus corazones, le dice al hombre de la mano seca, extiende tu mano, y le fue restaurada. Es decir, se enojó con ellos, pero a la vez les dio una lección para demostrar el punto por el que estaba enojado. También en Marcos 16:14, cuando Jesús se apareció a los 11, recordemos que Judas ya se había suicidado, dice que les reprochó su incredulidad. La palabra que se usa aquí es oneidizo para referirse a reprochó, que también es traducida en varios pasajes
como vituperio, el cual es una censura o desaprobación que una persona hace con mucha dureza contra alguien. Si eso no es enojo, entonces díganme qué sentimiento es. Así podemos entender, hermanos, que Jesús sí experimentó en muchas ocasiones el enojo, pero ¿es correcto enojarse? ¿Y hasta dónde puedo enojarme? Pues bien, el versículo que vimos en Efesios 4, 26 y 27 nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En estos versículos vemos tres cosas. La primera es: puedo enojarme, pero no pecar. Es decir, de manera práctica y sencilla, puedo enojarme y no llegar al punto de odiar. Es por ello que la primera parte de Mateo 5:22 dice así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La palabra griega que se utiliza para traducir se enoje significa llenarse de ira. Por lo tanto, este pasaje se refiere a ir enojándose cada vez más y más con su hermano al grado de odiarlo. Cuando hablo de enojarme y no pecar es: puedo enojarme, pero no puedo odiar, hermanos. El odio, ese debe de estar erradicado en la vida de todo creyente. Segundo, vemos que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, no debemos de dejar que pase un día entero y yo siga enojado. Si usted está enojado con su pareja, con su esposo, su esposa, no permita irse a la cama enojados. Si usted se enojó con sus hijos, vaya con ellos y hable y tranquilícese usted, no ellos, porque a veces a ellos se les olvida que usted está enojado. Pero el enojo es algo interno que debe de ser dominado por nosotros, no por los que están a nuestro alrededor. Y tercero, hermanos, dice: no dar lugar al diablo. Al enojarnos, hermanos, pueden surgir un montón de sentimientos, sentimientos de odio, sentimientos de amargura, sentimientos que a veces pensamos que no existen en nuestras vidas, pero empiezan a surgir sentimientos de odio hacia las personas con las que nos enojamos. Y el diablo va a aprovechar cualquier punto ciego de su vida espiritual. Recordemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que usted, hermano, debe de cuidarse de esos sentimientos, porque el diablo va a venir a su cabeza y va a querer decirle: te estás enojando con él, y él como si nada. Te estás enojando con ella y mira a ella y está bien contenta. Y el diablo va a empezar a crear sentimientos de odio y de amargura. Es decir, usted va a empezarse a llenar de ira y de ira y de ira cada día y cada momento más, porque el diablo va a venir a su cabeza. Así que no debemos de dejar darle lugar al diablo, hermanos. Lo que usted debe de hacer es contrarrestar esos sentimientos con versículos que usted se sepa, con porciones de la Biblia, con oración. Salmo 7:11 nos dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Así que el enojo, hermanos, es parte de la vida del creyente. Pero Dios no está airado contra el justo, está airado contra los injustos, contra los impíos. Así que su enojo, mi hermano, debe de descargarlo hacia la injusticia, no hacia las justicias. Por eso dice el Salmo 7:11 que Dios está airado contra el impío todos los días. Y la clave para que Dios deje de enojarse contra nosotros es el arrepentimiento. Salmo 7:12 dice: si no nos arrepentimos, Dios afilará su espada. Cuando nos arrepentimos, hermanos, cuando nosotros traemos arrepentimiento en nuestras vidas, es decir, un cambio de dirección, ese enojo se empieza a desvanecer poco a poco. Y es ahí donde podemos conocer a un Dios de amor y de gran fidelidad, donde cada día son nuevas sus misericordias, y así es en nuestra vida diaria, hermanos. Cada día debemos de arrepentirnos al enojarnos. Es verdad que nos enojamos. ¿Quién no se enoja con su hijo cuando no le hace caso? ¿Quién no se enoja cuando su esposa le echa más sal a la comida que otros días?
pero son cosas por las que no debemos de estar enojados todo un día. Son cosas por las que no debemos de enojarnos al grado de refunfuñar. Usted, mi hermano, debe de controlar ese enojo, porque el enojo es parte del carácter de una persona, es parte del carácter del cristiano. No es bueno, hermanos, escúchelo bien, no es bueno practicarlo, pero es bueno demostrarlo, y más cuando vemos injusticias. No es bueno tenerlo, pero es necesario para que Dios haga la obra completa en usted y en mí. Durante todo este tiempo hemos estado viendo el carácter del cristiano y espero que usted haya aprendido muchas cosas, no solo a moldear su carácter e imagen de Cristo, sino también a que use su temperamento para cosas grandes, las cuales, mi hermano, mi hermana que me está escuchando, Dios preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.